Seguimos adelante aquí en Telebuen Día. Es muy grato recibir esta mañana al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto compartir esta mañana con ustedes. Desde este lugar, porque habitualmente está desde el otro, ¿no? Exacto, exacto. Como observador, como televidente nuestro de cada mañana. Francisco, bueno, siempre decimos estas cuestiones. Debería ser un programa para el Ministro de Vivienda, otro para el de Ordenamiento Territorial y otro para el Medio Ambiente. Pero bueno, ojalá que podamos concentrarnos en algunos minutos sobre estos tres aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con vivienda y con nuevas herramientas, algunas de las cuales se pondrán en marcha ya el próximo lunes 1 de abril. Tiene que ver con líneas de crédito. Bueno, concretamente, en 2011 se aprobó una ley que era prevista desde el inicio de la gestión en lo que es la sexta línea de trabajo estratégica del plan quinquenal, que da cuenta de la necesidad de que no solamente con recursos públicos exclusivamente se construya vivienda. En el 2011 se aprobó esta ley. Durante el 2012 fueron sometidos más de 4.500 propuestas de vivienda a la oficina del inversor, que es el mecanismo que tenemos de recepción de inquietudes, y esto ha empezado a mover el mercado, ha empezado a haber obras en buena parte de la capital, uno recorre las calles y las va visualizando. Con esto lo que se apostó fue a incentivar de alguna forma la oferta. Lo que tenemos que hacer es posibilitar que la demanda alcance estas soluciones. Y para esto, un instrumento que se crea en este momento, que se pone en práctica a partir del próximo lunes, es el Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario. ¿Qué es lo que pretende el instrumento? Bueno, la banca tradicionalmente cuando uno va a hacer una compra de vivienda le exige el 20, el 30% de ahorro. Este instrumento lo que posibilita es que pueda exigirse el 10 o el 15% de forma tal de que el Estado se hace garante de esa diferencia que hay entre lo que se exige tradicionalmente y esta posibilidad. Bien, ministro, ¿hay algún modelo, algún ejemplo para determinar, por ejemplo, hasta dónde llega precisamente esta herramienta del Fondo de Garantía? O sea, sobre un inmueble, supongamos, de $100.000. Bien, acá tenemos que hacer dos o tres diferenciaciones. En primer lugar, es un instrumento que es para quien no tiene vivienda, o sea, es para vivienda única. El segundo instrumento, bueno, algunos de los integrantes del núcleo familiar que sean titulares tienen que tener menos de 55 años, que es la expectativa desde el punto de vista del cierre del préstamo. Y después está la relación, hay topes fijados según la cantidad de número de dormitorios para lo que son viviendas promovidas, y hay también topes que son inferiores para compra de vivienda usada que se encuentra en el mercado. ¿Cómo va a operar esto? Bueno, esto opera a través de 5 bancos que han adherido al sistema, 4 bancos privados más el banco hipotecario, estamos hablando del BBVA, del HBC, del Comercial y del Santander, que bueno, ellos van a ser las oficinas receptoras y de tramitación de esto. Esto supuso también una articulación dentro del Estado. Este es un diseño que se hace de la Agencia Nacional de Vivienda, pero los recursos puestos en juego son del Fondo Nacional de Vivienda, por lo tanto del Ministerio de Vivienda, y la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es el administrador de este fondo, que tiene amplia experiencia en esta materia. Correcto, con ingresos mínimos que hay que determinar. Los ingresos, los ingresos mínimos en general los bancos, 22.000 y algo de pesos es el mínimo absoluto que está solicitando. La capacidad del préstamo va a estar en función de la posibilidad de amortización, claro, en función de esos ingresos. Un porcentaje sobre esos ingresos, digamos. Bueno, ¿qué expectativas tienen en cuanto a presentación de oferentes, de gente que ve una vez más una vía para la casa propia? Bueno, yo creo que acá es una herramienta que se estaba esperando en el mercado. Lo que posibilita esta herramienta básicamente es acceder antes, o sea, en la medida que se accede con menos ahorro. Si históricamente cualquiera de las familias que están convocadas le lleva 3 años el llegar a constituir ese ahorro, bueno, a través de este instrumento en un año y medio podrá tener el ahorro. Pero hay muchos uruguayos que ya
a partir de que el banco hipotecario empezó nuevamente a operar, estamos hablando en el año 2008, con posibilidades, bueno, comenzaron una política de ahorro esencial para resolver el problema de la vivienda. Bien, un 10% de ahorro cuando, como usted decía, lo habitual es 20 o 30%. Hay una sensación de que esto va a sincerar el mercado, como suele decirse por parte de los expertos, ¿no? O sea, de pronto también incide sobre el costo de los alquileres, por ejemplo. Seguramente, no al cortísimo plazo, Claro. pero a mediano plazo claramente que sí. Estamos hablando de una ley, como le decía, que se reglamentó en octubre del 2011. 2012 fueron las primeras obras que comenzaron, alguna ya había comenzado y se acogió al régimen. Por lo tanto, en este momento son pocas las viviendas que están finalizadas, que están en el mercado. No recuerdo exactamente el número, pero anda del orden de las 60 y algo de viviendas terminadas, pero hay un avance sustantivo de buena parte de estas obras que, bueno, los procesos constructivos en nuestro país, estamos hablando de 18, 24 meses, van a empezar a dar sus frutos en este segundo semestre y en más. Bien, hay a veces una ansiedad por obtener rápidamente el crédito, la línea que permita acceder a la casa propia. Allí, por ejemplo, se plantea una competencia, inclusive entre los bancos, para saber quién demora menos en el trámite. ¿Hay una estimación aproximadamente de cuánto demandará realizar este trámite? Bueno, yo lo que le puedo informar es lo del banco hipotecario, que creo que anda en los 60 días como máximo, pero lo va sacando en menos. Acá lo importante no es tanto cuán rápido es, sino ver la situación de tasa y el plazo. Son los dos elementos claves porque, bueno, la vivienda es el bien más caro que adquiere cualquier familia y es su forma más directa de ahorro, en definitiva. Bueno, después hay otras, digamos, ideas que está manejando más o menos en la misma línea el Ministerio de Vivienda, pero ya para un poco más avanzado el año, Beltrame. Bueno, como yo le decía, con esta herramienta lo que se pretende es poder sostener la demanda y al poder ahorrar menos para poder acceder al bien, esto claramente que es un beneficio que permite incorporar. Seguramente mucha de la gente que hoy esté alquilando es factible que esté en condiciones de poder acceder y que probablemente ellos estén en este momento alquilando. Por lo tanto, esto va a repercutir necesariamente en el mercado. Bien. Por otro lado, lo que vamos a hacer para el mes de mayo, ya le ofrecimos a los inversores privados que nos ofrezcan parte de las viviendas que han estado construyendo con valores topes que el Ministerio considera los más adecuados, y vamos a hacer un llamado público a ciudadanos que quizás por el monto de su salario no puedan cubrir necesariamente la cuota que resulte de la adquisición de esos bienes. Y por tanto vamos a aplicar la política del subsidio de la cuota, política que venimos aplicando desde el 2008, que permite sostener hasta el 50% del valor de la cuota con respecto a la cuota del servicio de deuda hipotecaria. Bueno, una inmobiliaria pública, digamos. Bueno, sí, la idea es seguir abriendo espacios, nuevas formas de acceso a la vivienda. La vivienda siempre hay dos componentes que sí o sí necesariamente están presentes en todos los países del mundo, que es el aporte propio y el crédito. Nosotros acá con el subsidio a la cuota es un elemento sin duda importante que nos permite dosificar incluso el flujo de inversión del Fondo Nacional de Viviendas, no pasando a ser subsidio directo que permitiría menor cantidad de construcciones simultáneas. Bien, Beltrame, para cerrar este capítulo vinculado a la vivienda, la oposición presentó una iniciativa que pretendía quitar de esa asfixia que muchas veces tiene el deudor del banco hipotecario mediante algunos instrumentos que permitan alivianar el peso de la cuota o sobre todo de la deuda. Allí hay una oposición del Poder Ejecutivo sobre esa idea. ¿Cuál es su postura? Bueno, concretamente, en primer lugar hay que hablar de cuál es el tamaño de esta porción de ciudadanos de que tienen esta situación. ¿Tiene esa información usted? Son menos de 2.000 personas las que están con lo que se llama colgamento 2. Pero lo importante es saber qué es el colgamento 2. El colgamento 2 es una parte de la deuda que no se pagó en su momento y que se difirió
su pago. Se refinanció, digamos. No es una A ver, refinanciación. explíqueme. De hecho, usted tenía una cuota de 5.000 pesos. En el año 85, las autoridades del Banco Hipotecario resuelven ese ajuste de la cuota de 5.000 pesos, le correspondía un 122% de incremento ese año, y ese año se resolvió dividir y que no aumentara del 122% en septiembre, sino que se fue progresivamente haciendo. La diferencia de esto se constituyó en lo que es el colgamento 2. En el año 86 el banco llamó para que cada uno de los ciudadanos optara por cortar este sistema o volver a la cuota común. Muchísima gente volvió a la cuota común que le correspondía, y esa diferencia que se generó, algunos no se presentaron y siguieron pagando menos de la cuota que correspondía, y eso siguió generando lo que es el colgamento 2. O sea que es una situación que no es tan fácil de abarcar, digamos, No es fácil de abarcar, pero a su vez hay visiones con respecto a esto que tiene que ver, bueno, qué sucede con las deudas y cómo se generan, porque Ahora, estos son sí. señas que, entre otras cosas, hay una normativa desde el punto de vista del Banco Central, que, por ejemplo, si se concediera quitas ahí, esas personas automáticamente perderían las posibilidades de crédito. Ajá. En el sistema financiero, en las tarjetas, en un montón de situaciones. Es un tema... Sí, lo que hay es una situación de atención a cada una de las familias que efectivamente tienen dificultades serias. Estamos hablando de personas mayores que se han jubilado en este largo proceso. Pero estamos hablando de, fíjese que estamos hablando de deudas básicamente del año 85, por lo tanto el universo y los montos dependen del comportamiento individual que cada uno de ellos haya tenido con respecto al Estado. Bien. Arquitecto, sobre la autoconstrucción, un comentario. ¿Permite en alguna forma que se ponga a ritmo la cartera luego de algunos reclamos del propio presidente de la República de agilizar todo esto que tiene que ver con la solución habitacional? Mire, yo creo que nuestro país es de los países del mundo en el cual eso que yo le mencionaba hace un rato de que hay un componente que es aporte propio y préstamo, el aporte propio, hay una larga historia de su constitución, ya sea por grupos organizados a través de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, ya sea a través de MEVIR, que es la organización de esa ayuda mutua o autoconstrucción, y nosotros en este periodo hemos desarrollado los programas de autoconstrucción también, ya sea en terreno público en combinación con las intendencias o en terreno privado, que viene dando importantes soluciones en todo el país. Bueno, pasamos ahora a medio ambiente, y hay un tema que nos angustia hasta como ciudadanos de este país, que tiene una cobertura mucho más allá del 90% en el agua potable, y teníamos aquel orgullo de decirle a cualquier extranjero que viniera y que tomara tranquilamente de la canilla del hotel porque no iba a tener ningún inconveniente. Hoy eso ya está comprometido, aún por estas versiones, por estos rumores que tienen que ver con el agua potable. ¿Qué rol está jugando el Ministerio de Ambiente en este tema? Bueno, acá nosotros tenemos, en primer lugar, una dirección, la Dirección Nacional de Aguas, que específicamente trabaja de esto, la DINAMA como Dirección Nacional de Medio Ambiente, y bueno, acá me parece que lo que hay que hacer es hay que bajar la pelota al piso. Hasta el año 2004 no nos preocupábamos mucho de los recursos del agua, hasta que hubo un plebiscito en el cual logró ubicar el agua como un derecho esencial de los ciudadanos. Y esto fue pionero a nivel del mundo. A partir de ahí se ha venido trabajando muchísimo, muchísimo en silencio, generando condiciones de trabajo. Nosotros el día 22, el viernes pasado, era el Día Mundial del Agua. Ahí conmemorábamos que hace un año habíamos instaurado una de las comisiones de Cuenca previstas de trabajo. A su vez, este comité regional de Cuenca, se hacen comité de Cuenca concretamente, y estaba desde el mes de diciembre pasado planteada la necesidad y la disposición de generar el comité de Cuenca del Santa Lucía. Esto de lo que tiene que ver desde el punto de vista de prevención y de manejo, pero a su vez hay, dentro de lo que es el Plan Agua, 2 proyectos de monitoreo concreto de distintas cuencas de agua. Hay 2 cuencas
que son de particular importancia desde el punto de vista de su monitoreo, análisis permanente, que tiene que ver la cuenca de Santa Lucía, por lo que implica estratégicamente de la cantidad de población que atiende esta cuenca, y por otro lado la cuenca del San Salvador, en el cual es una de las cuencas de mayor uso integral de todo lo que tiene que ver con el área cerealera. Por lo tanto, estos son programas que venimos realizando y trabajando conjuntamente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de su dirección, la RENARE, más todo lo que hace el sistema OCE, DINAGUA, DINAMA. Correcto. ¿Ustedes entienden que hay entonces una mirada estratégica sobre el uso del recurso agua en compatibilidad con el nuevo sistema productivo, con esta matriz novedosa que incorpora, entre otras cuestiones, el asunto de los agrotóxicos? Hay una mirada estratégica, hay formas de participación, hay análisis. Lo que tenemos que tener el convencimiento pleno es que si no nos involucramos absolutamente todos los ciudadanos en este tema, no tenemos salida. Bien, y hoy está comprometido, por ejemplo, el sector público desde su punto de vista, más allá de las instituciones que usted ha mencionado. Permítame un ejemplo que probablemente sea absurdo. Muchas veces viene una empresa y te rompe la vereda, y espera por la otra que la tiene que reparar. Y resulta que la Intendencia también incide. Y a veces en esas cuestiones cotidianas uno ve cierta descoordinación para arreglar simplemente el pozo que quedó en la vereda, por la instalación del cable o del caño de la OCE. Uno se pregunta, en un recurso tan caro a los uruguayos como el agua, desde su punto de vista, ¿está bien amalgamado el sistema público? Mire, acá siempre hay algo para mejorar. De hecho, OCE, uno de los lineamientos estratégicos que tiene es achicar la pérdida que tiene de agua producida. Cierto. Que no puede facturar. Sí, y que creo que era algo así como la mitad en algún momento. ¿No? Sí, creo que sí. No recuerdo exactamente el porcentaje. Lo que es importante es que desde OCE se está trabajando. El otro aspecto que usted menciona, que es el post-reparación desde el punto de vista del manejo de esto, bueno, ahí las cosas son más dificultosas, en primer lugar por las localizaciones que se pueden dar, que son tareas que involucran a los gobiernos departamentales, y cuando hablamos de gobiernos departamentales hay lugares en los cuales es relativamente más fácil que en otros el poder acceder a la reparación. Por ejemplo, una cosa es licitar hormigón y asfalto para Montevideo para hacer reparaciones, y otra es en localidades del interior del país de que no está la disponibilidad de las empresas para hacerlo. Bien, arquitecto, pero sobre lo macro, sobre esa mirada estratégica del recurso agua, porque allí está vinculado el Ministerio de Ganadería, naturalmente, las intendencias por su parte y el Ministerio de Vivienda. Supongamos esto de la soja, ¿no? El otro día nos enterábamos de una situación particular aquí muy cerca, en Canelones, cerca de la costa además. ¿Hay allí como una especie de coordinación óptima? No, lo óptimo siempre está en el horizonte, ¿sí? Debemos de seguir avanzando hacia él y así lo venimos haciendo. No es, en algunas circunstancias no es fácil porque hay temas que dependen estrictamente de las distintas reparticiones, pero los comportamientos individuales tienen muchísimo que ver. Usted se refería a Lagunas del Cisne. Bueno, esto no es un fenómeno que nace de un día para el otro. Tiene que ver con la acumulación y con el uso que se viene haciendo de las distintas áreas. Hay planes, hay desarrollos para realizar en cada una de las cuencas y en eso estamos trabajando. Hoy ustedes, desde el Ministerio de Ambiente, entienden que está bajo control la situación, por ejemplo, de los agrotóxicos, de las fumigaciones aéreas, por ejemplo. Son todos aspectos a desarrollar. El Ministerio de Ganadería viene haciendo un esfuerzo importante desde el punto de vista de generar los software necesarios para poder tener monitoreado permanentemente lo que tiene que ver con la fumigación aérea, en el cual todos tienen claras cuáles son las reglas. Más las reglas no siempre se cumplen. Lo que debemos de hacer como Estado es fortalecer los niveles de control, no con un fin meramente sancionatorio, sino de preservación de los recursos naturales que tenemos. ¿Nos estamos apartando o estamos concentrados en ese concepto fuerza que tiene Uruguay de país natural? Yo creo que ahí hay distintas situaciones. Creo que los ciudadanos poco a poco van tomando nivel de conciencia de esto. No somos de los países
más embromado desde el punto de vista de lo que nos depara o podemos vislumbrar. Pero el equilibrio es frágil. Futuro. El equilibrio es frágil. Hablando de esta necesidad de equilibrios posibles, lo del puente en Rocha, al final, ¿se ha avanzado en el proyecto? ¿Se ha determinado ya algún plazo de...? Mire, usted está hablando del puente sobre la Laguna de Garzón. El puente sobre la Laguna de Garzón, desde el punto de vista ambiental, ha sido aprobado en la versión que levanta las condicionantes, los problemas que planteaba la primera versión de puente. En primer lugar, se separaron las cabeceras de lo que son las rivieras de la laguna. En segundo lugar, se dispusieron distancias entre apoyos del puente a más de 20 metros frente a 15. No incrementó el número sustantivamente de pilares y por otro lado, la otra consideración que era la que tenía que ver con la amalgama del puente con el paisaje natural, creemos que ha habido una propuesta que considera todos estos aspectos. ¿Y el cronograma que establece? No, el cronograma no depende del Ministerio de Vivienda, como tampoco dependen los costos. En cualquier emprendimiento que se somete a consideración de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el tema del costo es un problema del proponente. Claro. En este caso, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Bueno, ustedes le dieron luz verde desde el punto de vista ambiental, eso está claro. Considerando distintas consideraciones que debe de hacer a la hora de su ejecución. Bien. ¿Lo de la playa Ramírez le preocupó en su momento también? Lo de la playa Ramírez preocupó. El otro día leí algunos aspectos que vinculan algunos otros temas, como que habían aparecido cañerías de las cuales no se tenía conocimiento, que son todos elementos que tienen que ver con el pasado, pero que bueno, no siempre manejamos las cosas de la mejor forma. En 2011 se aprobó una ley que era prevista desde el inicio de la gestión en lo que es la sexta línea de trabajo estratégica del plan quinquenal, que da cuenta de la necesidad de que no solamente con recursos públicos exclusivamente se construya vivienda. En el 2011 se aprobó esta ley. Durante el 2012 fueron sometidos más de 4.500 propuestas de vivienda a la oficina del inversor, que es el mecanismo que tenemos de recepción de inquietudes, y esto ha empezado a mover el mercado, ha empezado a haber obras en buena parte de la capital. Uno recorre las calles, las va, se exige tradicionalmente y esta posibilidad. Bien, ministro, ¿hay algún modelo, algún ejemplo para determinar, por ejemplo, hasta dónde llega precisamente esta herramienta del Fondo de Garantía? O sea, sobre un inmueble, supongamos, de $100.000. Bien, acá tenemos que hacer dos o tres diferenciaciones. En primer lugar, es un instrumento que es para quien no tiene vivienda, o sea, es para vivienda única. El segundo instrumento, bueno, algunos de los integrantes del núcleo familiar que sean titulares tienen que tener menos de 55 años, que es la expectativa desde el punto de vista del cierre del préstamo. Y después está la relación, hay topes fijados según la cantidad de número de dormitorios. Seguimos adelante aquí en Telebuen Día. Es muy grato recibir esta mañana al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto compartir esta mañana con ustedes. Desde este lugar, porque habitualmente está desde el otro, ¿no? Exacto. Como observador, como televidente nuestro de cada mañana. Francisco, bueno, siempre decimos estas cuestiones. Debería ser un programa para el Ministro de Vivienda, otro para el de Ordenamiento Territorial y otro para el Medio Ambiente. Pero bueno, ojalá que podamos concentrarnos en algunos minutos sobre estos tres aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con vivienda y con nuevas herramientas, algunas de las cuales se pondrán en marcha ya el próximo lunes 1 de abril. Tiene que ver con líneas de crédito. Bueno, concretamente va visualizando. Con esto lo que se apostó fue a incentivar de alguna forma la oferta. Lo que tenemos que hacer es posibilitar que la demanda alcance estas soluciones. Y para esto, un instrumento que se crea en este momento, que se pone en práctica a partir del próximo lunes, es el Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario. ¿Qué es lo que pretende el instrumento? Bueno, la banca tradicionalmente cuando uno va a hacer una compra de vivienda le exige el 20, el 30% de ahorro. Este instrumento lo que posibilita es que
pueda exigirse el 10 o el 15% de forma tal de que el Estado se hace garante de esa diferencia que hay entre lo que para lo que son viviendas promovidas, y hay también topes que son inferiores para compra de vivienda usada que se encuentra en el mercado. ¿Cómo va a operar esto? Bueno, esto opera a través de 5 bancos que han adherido al sistema, 4 bancos privados más el banco hipotecario. Estamos hablando del BBVA, del HBC, del Comercial y del Santander, que bueno, ellos van a ser las oficinas receptoras y de tramitación de esto. Esto supuso también una articulación dentro del Estado. Este es un diseño que se hace de la Agencia Nacional de Vivienda, pero los recursos puestos en juego son del Fondo Nacional